Muy buenas tardes, compañeros, docente y a todo el público expectante, expectante. El día de hoy, el grupo número 10, integrado por Kevin Alexis Jutipa Limache y el estudiante Robert Alejandro Torres Mamani, va a exponer sobre el tema del proceso impugnativo de laudos arbitrales y el proceso cautelar. Bien. El proceso impugnativo de laudos arbitrales va a constituir en torno a la institución jurídica del arbitraje. Este mismo va a ser un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Va a estar integrado como lo es la conciliación y otras instituciones que van a finalizar un proceso sin tener la intervención propia del sistema judicial directamente. Pero esto no va a significar que va a estar alejado del mismo, no va a estar alejado de la tutela jurisdiccional efectiva y todos los derechos fundamentales que vayan a resguardar los derechos procesales de una persona, pues simplemente se va a acordar el fundamento a través de un acuerdo común que tengan en base a la autonomía de la voluntad, elemento base en el derecho civil, y que en este caso se va a hacer un realce significativo, pues las partes van a decidir voluntariamente sustraer sus conflictos del Estado para someterlas a particulares. Es decir, que las partes van a ir a una opción distinta a lo que es recurrir al proceso judicial. No van a acudir al Poder Judicial, sino que van a contratar a los árbitros, quienes van a resolver siempre en base al derecho y en lo que ellos vayan a determinar sus controversias jurídicas. Es así que van a haber ciertas características y elementos que se van a constituir y que van a desarrollarse en el arbitraje. Primero, se va a tener como ventaja que va a existir una menor formalidad procesal, pues el arbitraje tiene como objetivo evitar estas largas demoras respecto a la expedición de una sentencia, pues va a tener en cuenta aspectos económicos como van a ser en el tema de contratos, donde pues el tema de las demoras de las cláusulas o de los acuerdos que vayan a convenir, pues van a generar un perjuicio económico a lo que va a ser esperar pues en el tiempo. Y es este mecanismo alternativo de resolución de conflictos una alternativa eficiente, pues no va a haber una formalidad procesal en lo que es justamente lo que se trata de evitar. Además, que va a haber una respuesta eficiente, pues van a ser ellos mismos quienes van a convenir, quienes van a pactar con quién va a ser el tercero, eh, el tercero ajeno, que va a haber una imparcialidad que va a tener que caracteriza a todo proceso. Además, que va a haber una desaturación del sistema judicial, pues se va a hacer ajeno a este. Y el arbitraje va a tener como resultado un laudo arbitral, el cual se puede comparar justamente con una sentencia, una resolución judicial, pues esta va a ser la decisión materializada por los árbitros y que va a ser un acto jurídico complejo con carácter vinculante. Además, hay que tener en cuenta que el laudo arbitral va a tener la calidad de cosa juzgada, va a zanjar aquellas controversias jurídicas que se presenten. Además, que no va a tener que existir una intervención judicial respecto al fondo, solamente a la forma y a lo que ellos hayan podido determinar, pues van a existir distintos mecanismos que van a poder ser el declaramiento, por ejemplo, que solamente va a tocar las formas y un proceso de ejecución que va a exponer más adelante mi compañero Rodolfo. Además del control jurídico, que se trata sobre los mecanismos para cuestionar la validez del laudo y garantizar el debido proceso. Es decir, que no se va, como dije al inicio, no va a ser ajeno al proceso judicial, solamente respecto al fondo y no a la forma, pues no se va a tener distinción respecto a los derechos fundamentales procesales, pues si va a existir algún detrimento o alguna vulneración, mejor dicho, al debido proceso, pues se va a hacer necesario, sea la intervención del Poder Judicial o del propio Tribunal Constitucional. Ahora, la naturaleza y efectos del laudo arbitral. Primero,
Respecto a la naturaleza, va a existir un fundamento que va a ser el convenio arbitral, que va a ser la expresión de la propia autonomía de voluntad que van a surgir entre las partes, pues estos mismos van a acordar sustraer controversias de la vía estatal, del propio Poder Judicial. Además, que va a otorgar una competencia a los árbitros que va a ser designada por las propias partes y que leyendo se tiene que tener como prioridad aquellas personas leídas en el derecho, letrados, aunque también se va a poder designar a ingenieros, pues los temas de arbitrio, sí, que van a estar sujetos a los árbitros, también van a existir temas muy técnicos. Segundo, respecto a la misión, es un acto jurídico complejo, pues en este caso van a resolver controversias jurídicas que va a tener distintas pretensiones respecto al derecho, respecto a situaciones fácticas que van a tener pues que tener una examinación cautelosa y precisa. Además, que va a culminar el proceso y que tendrá que estar debidamente motivado a través de una valoración de hechos y derecho. Otra vez aquí se hace presente lo que son los derechos procesales de las personas, pues la motivación va a ser un derecho interno a lo que es el derecho al debido proceso, pues van a poder existir sentencias insuficientes y lógicas que no tengan una lógica precisa respecto a la resolución. Y pues las personas, como dije, no van a ser ajenas a los derechos constitucionales ni fundamentales. Tercero, efectos jurídicos. Obligatoriedad, cumplimiento forzoso. Va a tener la calidad de cosa juzgada que va a resolver controversias jurídicas. Cosa juzgada, va a tener la decisión inmutable y fuerza ejecutiva, exigible con auxilio judicial. El recurso de anulación respecto al control y la revisión. El recurso de anulación es la única vía impugnatoria que va a estar es descrita en el artículo 62 del Decreto Legislativo 1071, Ley General del Arbitraje, y que va a buscar compatibilizar la autonomía arbitral con la tutela judicial efectiva. Aquí va a existir un problema respecto al control que va a surgir, al control y la revisión por parte del Poder Judicial, pues va a ser común que los derrotados vayan a acudir al Poder Judicial con eh, con el objetivo, ¿no? De tumbar respecto a lo que se resuelve en este caso. Lo que sí verifica la regulación. Esperamos un momento. Además, precisas respecto, van a existir causales taxativas que solo van a proceder por causales fijadas por ley. Además, que va a ser un mecanismo excepcional, pues va a existir una intervención judicial restringida. Ahora, lo que no se tiene que tener como finalidad es que no va a existir un mecanismo de apelación, pues el Poder Judicial no va a actuar como medio de impugnación, sino como uno de anulación respecto a la forma que se encuentre debidamente mal calificada. Y segundo, que no va a revisar el fondo. No se evalúa quién tiene la razón comercial o civil, pues se va a tener que respetar el acuerdo de las partes que han tenido y que han acordado respecto a su propia autonomía de voluntad antes de acudir a este mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Y tercero, que no va a revalar pruebas, va a estar prohibido sustituir la valoración probatoria, pues, como dije, en este caso ya todos los medios probatorios van a ser resueltos en la etapa del arbitraje. Cuarto, no corrige interpretación, no modifica el criterio jurídico arbitral. Ahora, ¿cuáles son las causales de anulación? Estas van a estar descritas en el artículo 73, Decreto Legislativo 1071. Van a ser 5 y pues en este caso son las siguientes. Primero, inexistencia o ineficacia del convenio. Falta de acuerdo válido o consentimiento, desaparece la base que legitima el tribunal. Esta causal va a hacer referencia a algún vicio o error respecto a la voluntad que va a ser expresada. Pues en este caso puede no existir algún acto jurídico
donde no se esté manifestando debidamente la voluntad, pues alguna persona va a poder ser inducida a error y que no se esté expresando debidamente lo que quiere. Y pues será anulado, va a existir una nulidad o una anulabilidad. Segundo, violación de debido proceso. Afectación al derecho de defensa, igualdad, contradictorio o falsa motivación del laudo. Aquí se va a hacer referencia respecto al derecho de defensa de que la persona no pudo intervenir en el proceso del arbitraje. Tercero, irregularidad en designación del proceso, defectos sustanciales en el nombramiento de árbitros o incumplimiento de reglas pactadas. Aquí se va a hacer referencia al convenio que las personas hayan debido de pactar y pues que no hayan podido ser respetadas. Cuarto, pronunciamiento extra petita. Resolver materias no sometidas al arbitraje. Afecta el principio de congruencia. Esto va a hacer referencia a una pretensión la cual ha sido resuelta, pero que no ha sido presentada respecto a alguna de las partes. Quinto, laudo fuera del plazo. Dictar decisión vencido el plazo afecta la exigencia fundamental de celeridad. Aquí se va a hacer referencia, bueno, hay que tener algo en cuenta aquí respecto al laudo fuera de plazo, pues aunque el plazo haya sido excedido, que no se haya cumplido, no significa que se vaya a anular el laudo arbitral, solamente va a poder ser anulado si es que las partes hayan determinado un debido plazo, pero que éste sí haya luego sido excedido, ¿no? Se tiene que tomar importancia a lo que acuerdan las partes y no la ley. Siguiente. Límites del control judicial. El Poder Judicial va a ser el órgano que resuelve el recurso de anulación. Van a existir ciertas determinantes al Poder Judicial. Primero, prohibición absoluta. Va a tener que revisar el fondo de la controversia. Mejor dicho, no va a tener que revisar el fondo de la controversia, pues este va a quedar imposibilitado y que no va a poder reevaluar los medios probatorios y tampoco va a poder modificar la interpretación jurídica del árbitro. Ahora, va a existir una excepción, es decir, donde sí puede operar el control judicial. Primero, sobre los laudos sobre materias inarbitrables, es decir, sobre derechos indisponibles, aquellos derechos que sean propios, pues que puedan afectar a la dignidad humana de la persona. Segundo, vulneración del orden público. Bueno, ¿continúo? Sí. Ok. Buenos días, tardes, noches. Continuando con la exposición, yo voy a desarrollar el tema del proceso cautelar y la importancia de las medidas cautelares dentro del proceso judicial, en especial en el ámbito del proceso de la nueva ley procesal del trabajo. Ahora sí. Bueno, en primer lugar debemos entender que las medidas cautelares son mecanismos de protección que van a buscar garantizar la eficacia de la decisión final que va a emitir el juez. Muchas veces estos procesos judiciales pueden durar meses o años y durante este tiempo se producen situaciones que afectan gravemente a los derechos de una de las partes. Es por ello que el ordenamiento jurídico permite a que el juez adopte estas medidas preventivas destinadas a evitar que la sentencia final resulte inútil o imposible de ejecutar. Ahora, centrándonos en el tema, en la normativa procesal, cualquier juez puede dictar una medida cautelar a pedido de parte, ya sea antes de iniciado el proceso o durante su desarrollo. Esto no va a significar que no es necesario esperar hasta la culminación del juicio para solicitar protección judicial. Como digo y recalco, la finalidad va a ser asegurar la pretensión planteada por el demandante y que puede hacerse efectiva una vez que se emita la resolución definitiva. Otro aspecto de las medidas cautelares
en el proceso cautelar, se dictan sin conocimiento previo de la contraparte. Esta característica es debido a, a la actuación con rapidez y eficacia. Y si la otra parte fuera notificada antes que se dicte la medida, podría realizar actos destinados a impedir o frustrar su cumplimiento. Otra cuestión también es que la legislación va a reconocer una amplia variedad de medidas cautelares, eh, entre ellas la que vamos a tocar, que son las medidas para la futura ejecución forzada, que va a buscar asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, ya desarrollando una de estas medidas que van a ser respecto a la reposición, regulada en el artículo 55 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, la cual va a construir una de las medidas cautelares más importantes del proceso laboral. Debemos señalar que esta medida tiene como finalidad proteger de manera inmediata el derecho de trabajo cuando existe la posibilidad de que un trabajador haya sido despedido de forma ilegal o arbitraria. Arbitraria es por parte del poder que tiene el empleador ejercido y en mala parte, ¿no? Y su principal característica es que va a permitir que el trabajador sea reincorporado provisionalmente a su puesto de trabajo antes que exista una sentencia definitiva. La importancia de esta va a radicar que los procesos judiciales, al tomarse un tiempo, pueda estar presente ese trabajo del trabajador hasta la culminación de este. Ahora, de acuerdo al artículo 55, el juez puede dictar una medida de reposición provisional tanto dentro como fuera del proceso, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes. Sin embargo, la ley también prevé situaciones especiales en las cuales esta medida puede ser otorgada con mayor protección debido a la condición particular del trabajador. Entre estos casos especiales se va a encontrar los trabajadores que al momento del despido eran dirigentes sindicales, menores de edad, madres gestantes o personas con discapacidad. Asimismo, la protección también va a alcanzar a quienes se encuentran gestionando la conformación de una organización sindical. Estos grupos reciben una tutela reforzada, por así decirla, debido a su situación de vulnerabilidad o a la importancia de los derechos que ejercen, ya que, bueno, teniendo en cuenta o desarrollando un poco más, una organización sindical se da para en defensa de varios trabajadores. Otro requisito fundamental para el otorgamiento de esta medida es la verosimilitud del derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el juez debe advertir que existen distintos indicios razonables que el trabajador tiene de que el trabajador tiene la razón y que su demanda posee probabilidad de declararse fundada. No se exige una certeza absoluta, ya que ello solo podrá determinarse al finalizar el proceso, si no estaría actuando de una manera totalmente parcial. Pero por ello sí debe existir una apariencia suficiente de que el derecho invocado ha sido vulnerado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora voy a desarrollar respecto a la asignación provisional. Esta va a estar desarrollada en el artículo siguiente, es decir, el artículo 56, en la que va a constituir una medida de protección económica para el trabajador que ha solicitado su reposición y busca garantizar su subsistencia mientras se resuelve el proceso judicial. Esta asignación provisional es una medida cautelar especial, ya que el juez lo va a otorgar en aquellos procesos donde el trabajador pretende ser reincorporado a su puesto de trabajo y con la finalidad de evitar que sus familiares o el trabajador sufran dificultades económicas.
durante el tiempo del proceso. Como dije anterior, bueno, en la primera vez, estos procesos que duran meses o años. Por ello es que consideramos que la pérdida del empleo va a implicar una pérdida en ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas. De acuerdo a la ley, el juez también tiene la facultad de ordenar la entrega de una asignación económica mensual al trabajador. Sin embargo, el monto de esta asignación no puede exceder a la última remuneración ordinaria mensual que percibía antes de su cese. De esta manera se busca brindar una protección razonable sin generar un beneficio superior al salario que normalmente recibía el trabajador, sobre todo primando la primacía de la realidad, ¿no? Un aspecto importante de esta medida es que la asignación se otorga con cargo a la compensación por tiempo de servicio, es decir, el CTS, o conocido también como el CTS. Esto va a significar que los fondos utilizados para efectuar estos pagos provienen del depósito de CTS del propio trabajador, constituyendo una forma de apoyo económico temporal mientras se determina si su pretensión de reposición es fundada o no. La importancia que va a tener esta medida va a radicar en que los procesos laborales, eh, al durar meses y años, el trabajador, como dije, puede dejar de percibir estos ingresos, o el ingreso regular que podría decirse que tenía, y en cierta manera puede, o bueno, no en cierta manera, sino de manera indirecta, puede hacer que el trabajador desista de su pretensión y que no continúe con el proceso. Eh, Siguiente, por favor. Muy bien. Ya a manera de conclusión, quiero explicar respecto al expediente del 2001, el cual constituye un ejemplo práctico de la aplicación de medidas cautelares, en el cual, en primera instancia, bueno, voy a señalar que ya se rechazó. En este caso, el señor Julio César Alvarado Mendoza va a interponer una demanda contra el Banco Central de Reserva, BCR, solicitando una medida cautelar de reposición, lo cual señalamos anteriormente. El señor Julio va a alegar haber sido cesado irregularmente y solicita que mientras se resuelve el proceso principal, se ordenara su reincorporación provisional a su puesto de trabajo o a uno similar. Inicialmente, el juzgado va a declarar improcedente la medida porque considera que no se había acreditado suficientemente la verosimilitud del derecho. Es decir, que no van a existir los elementos suficientes para demostrar de manera preliminar que la pretensión del trabajador tenía probabilidades de ser declarada fundada. Sin embargo, este trabajador va a apelar, que es este expediente en especial, dicha decisión argumentando que sí existen pruebas que acreditan su condición del trabajador cesado irregularmente. En ello ya estamos cumpliendo dos funciones específicas. Uno que va a ser la vulneración económica que va a tener el demandante durante el proceso. Y segundo, que debe tener cierta verdad o cierta certeza en la sentencia que va a tener. En el primer caso, bueno, en la primera instancia, ya se percata que ellos notaron que no, y es por eso que ha rechazado. Ahora, al revisarlo, la sala laboral realiza un análisis de los requisitos que exige el proceso cautelar. Primero, evalúa la verosimilitud del derecho, que va a consistir en determinar si van a existir indicios razonables. En segundo, el peligro de la demora. Y si el riesgo que éste va a tomar en el proceso principal. Finalmente, examinó la razonabilidad de la medida solicitada, es decir, esta apelación, verificando que la reposición provisional fuera adecuada para garantizar la eficacia de una futura sentencia favorable. Después del proceso, bueno, durante el proceso, es que la sala va a concluir que el trabajador sí había acreditado elementos suficientes para demostrar la
la apariencia de este derecho, o como lo señala la sentencia, del buen derecho, especialmente porque se encontraba incluido en el listado de trabajadores cesados irregularmente. Además, que también se consideró que la demora del proceso podía afectar gravemente sus derechos laborales, por lo que resultaba necesario otorgar una protección inmediata. Es por eso que dicta como sentencia la revocación de la resolución de primera instancia, aquella que rechazaba esta medida cautelar, y declara fundada, ordenando la reincorporación provisional del demandante a un puesto igual o similar que ocupaba antes de su cese. Esta decisión no resolvió definitivamente el conflicto laboral, sino que brindó la protección temporal mientras se emitía la sentencia final. Ya como manera de conclusión y últimos comentarios, es que este expediente nos va a demostrar la importancia del proceso cautelar y también plasmándolo eh, esta sustantivización, ¿no?, del derecho laboral de una manera más práctica, ya que vamos a tomando las medidas cautelares con una finalidad de evitar que el tiempo transcurrido durante el proceso perjudique a una de las partes. Eso es todo, doctor. Gracias.